Bueno, muchachos, en el video anterior les expliqué sobre la clase de los order blocks, cómo son los order blocks que están sin mitigar y los que están mitigados. Les expliqué, por ejemplo, vamos a pasar súper rápido, los order blocks que están sin mitigar, o sea, sin tocar. Así funciona el order block, ¿ok? Aquí una vez que se crea, el precio se impulsa, ¿ok? Dense cuenta de la vela de color rojo, nunca fue tocado el precio, entonces aún no ha sido mitigado. Ok, ahora aquí hay algo súper importante que pongan mucha atención. Como yo descarto un order block, ok, esa es la parte importante que quiero enseñarles el día de hoy. Cómo descartar order blocks, ok, para no caer en el juego del algoritmo interbancario, porque en este caso yo vengo muchísimos años enseñando esto y pues a ustedes les va a ayudar bastante, ok, lo tienen ahorita gratis. Por ejemplo, en mi caso, yo normalmente veo un order block, ok. Bueno, en este caso tenemos dos, ¿no? El de la línea, el de recuadro amarillo y el de recuadro de color blanco, ¿ok? Tenemos dos order blocks que ambos pueden ser respetados, sí, ambos pueden ser respetados porque ambos son order blocks, ¿listo? Estamos ante un cambio de estructura. Bueno, veamos, máximo, ¿listo? Este fue un máximo, el precio lo rompió, bueno, lo ha roto mejor dicho, y aquí fue otro máximo que el precio también lo ha roto, ¿no? En este caso se le conoce como un boss o un quiebre de estructura. En el caso de que el precio venía relativamente bajista y un fuerte movimiento contrario, pues hizo que el precio se cambiara de estructura, ¿no? Ahí está, chequete el video en el canal sobre la estructura para que puedas entenderlo mucho más rápido. Ahora, una vez que el precio cambie de estructura, crea este order block, ok, esta vela de color rojo. Y mire todo el movimiento alcista que tuvo, ¿no? Aquí donde se inyectó la mayor cantidad de dinero. Ahora, una vez que se inyectó el dinero aquí, el precio cayó aquí, pero nunca llegó a tocar esta zona, ¿no? Entonces nunca lo mitigó. Ahora, yo cómo sé cuáles order blocks van a respetarse, cómo sé que un order block se va a descartar, y ahorita te lo voy a explicar súper rápido, ¿no? Ok, entonces pon mucha atención para que veas y para que no te confundas, ¿no? Entonces, mira, una vez que se crea el order block, el precio intenta llegar, ¿no? Vemos de que intenta llegar, sube, ok, sube. Aquí, bueno, tendría que investigar por qué ha caído, pero ese se agrandaría el video, ¿no? Entonces luego cae fuertemente hasta aquí. Aquí es la primera vez que toca el order block, ok, toca la vela de color rojo. El precio se adentra a esta zonita, ok, a esta zonita del recuadro gris. Entonces una vez que se adentra, ahí el precio, una vez que se adentra el precio, es mitigado. El order block ya es mitigado una vez, ok, ya lo mitigó una vez. Nuevamente llega, hace un quiebre, ok, de estructura, pero en este caso nuevamente quiere tomar el order block, ok, llegó nuevamente, listo. En este caso fue una Killzone y luego el precio llegó y cayó nuevamente, tomó Move de Momentum, que es diferente. Bueno, tomó el order block, nuevamente respetó el order block, el bullish block, listo. Y una vez que llegó el precio comenzó a distribuir. Estas fueron las sesiones de Tokio, empezó a distribuir, cayó nuevamente y pues respetó finalmente el order block. Ahora, yo cómo sé qué order block voy a tomar y qué order block voy a descartar. Por favor, pon mucha atención porque te va a salvar la vida en el trading, mejor dicho. Entonces, para mí, ok, para ya ir el order block que es mitigado una vez hasta máximo 2 veces, yo ya no lo tomo porque sé que el order block va a ser descartado, en pocas palabras. Si yo veo un order block que es tocado una vez, es tocado 2 veces, para mí ese order block va a ser descartado. Y ahí, pero mira, vemos que aquí el order block respetó una tercera vez. Sí, pero a mí ya no me interesa ese order block. ¿Cuál me interesaría? El siguiente que está abajo sin mitigar, ¿ok? El siguiente order block que está aquí sin mitigar, que de hecho fue el order block que quebró estructura y pues no ningún movimiento quiso llegar a él, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos que yo lo marqué aquí. Y una vez que lo había marcado, luego marqué sobre él que el precio iba a ser tomado como liquidez. Ahora, en vez de ser un order block que respeta, que hace movimientos de que el precio contrarios, ok, hace movimientos contrarios a estos, ok. Por ejemplo, el precio está aquí, te deja esta zona para poder nosotros comprar. Ahora ya nosotros no vamos a poder comprar, sino vamos a buscar vender
Y nosotros basémonos en este caso con este target objetivo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos de que el precio ya no va a ser respetado. Sea cual sea tu análisis, si tú ves que una zona de un order block es tomado una vez, dos veces, tres veces, ten en cuenta que el order block ya no va a ser respetado. Te lo puedo jurar, ¿ok? Entonces ya sabes cómo descartar un order block cuando el order block es mitigado una, dos o hasta más veces, ¿ok? Entonces, en su efecto, si vas a querer comprar según tu análisis, yo optaría por el siguiente order block. En este caso es este de aquí, del recuadro amarillo. Sabemos que en este caso es un order block que vamos a tomar. Y ahorita te vamos a dar sobre la confirmación que se dio en este caso. Mira, vimos cayendo el precio. Incluso, incluso estas pequeñas mechas que ves tú aquí forma parte de toda la zona, ok, que el precio va a ir a eliminar. Entonces vemos de que el precio llega, consolida y distribuye fuertemente hasta la zona amarilla del order block, ok, del order block que tiene más abajo, ¿no? En este caso, el precio, una vez que llega en la parte de abajo, llega a tocar el order block, pero aún rompe, en este caso su último mínimo, toma liquidez del mínimo. Y ahora sí, una vez que toma la liquidez del mínimo, hace un quiebre de estructura, en este caso de dos máximos, ok. Y una vez que toma liquidez en dos máximos, sabemos de que, como yo te dije, que el precio se mueve de un punto A a un punto B en order block, crea esta vela de color rojo. Al momento de quebrar esto, ok, viene al order block inicial, ok, a este order block pequeñito. Ya no tomamos el order block grande en general. ¿Por qué? Porque el precio dentro del order block te ha hecho un quiebre de estructura, y eso es algo buenísimo, buenísimo. Eso se da muy pocas veces esto, ok. Esta entrada fue demasiado clara, que se dio en este caso en esta semana. Pero si tú ves este tipo de entradas, créeme que te van a dar muy buenos tus resultados, y te garantizo que el precio te va a ayudar bastante, ok, si sabes tradear, si sabes operar y si sabes respetar las reglas que te acabo de dar. Listo, en este caso vemos el quiebre de estructura aquí, y el precio sabemos que va a respetar un order block. Entonces marcamos el order block, en este caso el de color rojo, la entrada aquí en el open, ok, el stop loss por debajo como ya te lo mencioné, y tu target objetivo en un máximo, ya sea el máximo de aquí o ya sea el máximo anterior, ok, ya sea uno o dos máximos anteriores, ok. En este caso así se tomaron estas entradas en un modelo de un order block. Mira, la zona del order block que está acá fue esta, y pues así literalmente se tomó. Ahora, en este caso en un gráfico bajista, mira, en un gráfico bajista, aquí está el order block. Listo, vamos rápido para que no se alargue el vídeo. Bien, miren, en esta zona amarilla también había un order block. En este caso el modelo del, bueno, el tipo bearish, bueno, en general un order block en general, ok. Pero sabemos de que este tipo de entradas, ok, aquí lo voy a aclarar rápidamente. Aquí yo tomé una entrada, ok, por otro tipo de estructura y otro tipo de order block. Bueno, también aquí fue order block pequeñito, ok, este bearish, la vela de color verde, siempre se encierra la vela de color verde, como ya te lo había mencionado. Y pues aquí efectivamente es donde se dio la entrada, ¿no? Mira, máximos que no llegaron al order block, eso se le conoce como liquidez, ¿no? Liquidez que el precio en su momento va a ir a tomar, ok, por eso lo marqué con un triángulo, porque lo conozco como liquidez. Ahora, al momento de llegar esto, el precio respetó este order block, hizo un quiebre de estructura, y ahí es donde yo le entré la venta. Es algo riesgoso aquí, ¿por qué? Porque un order block limpio, un order block que es bastante fuerte, debería de, número uno, no tener un máximo anterior por encima de este. Es decir, este máximo te hace dudar un poquito de tu entrada, ok, te hace dudar de tu entrada, y pues lamentablemente cuando hay máximos así yo dudaría un poquito de tomar entrada. Es por eso que esperé la confirmación, ok, el santo grial. Ahora, una vez de que el precio toca el order block, una vez, como lo ves aquí, dos veces, esto en un futuro créeme que lo va a ir a eliminar, y te lo puedo jurar.
te lo puedo jurar, lo va a ir a eliminar. Entonces yo ya sabía que esto iba a pasar. ¿Ok? Entonces yo que marqué un water block de acá arriba, un water block de M3, ¿ok? Como lo estás viendo aquí. Aquí es obvio. Okay, listo. Un water block de M3. Listo, un water block de M3 de 3 minutos. Y donde el precio, pues yo ya sabía que esto que está aquí, estos máximos, donde el precio ha llegado una vez, 2 veces, 3 veces, lo iba a eliminar toda esta zona de aquí, ¿ok? Una vez que llega el precio, mira cómo se adentra a la zona. Yo entré un poquito antes, por eso lo marqué ahí, el transparente, lo marqué un poquito antes. De hecho, ahí está también las capturas en el canal de Telegram, que tomé esta entrada y le puse el stop loss por encima del la zona. Debí ponerlo por encima, ¿no? Pero lo coloqué aquí porque yo ya sabía un poquito más de la competencia. Ahora, en este caso, mi target objetivo, ¿okay? Aquí sería un quiebre de estructura, y mi TP o mi take profit lo coloqué pues por debajo, donde comienza todo, ¿ok? Donde comienza todo el movimiento de aquí. Aquí lo coloqué en toda esta zona de gris.